Hola Juana, a lo largo de la expo nos han presentado la diferente oferta y los programas educativos de UABC. Te pediría que nos platiques cuál es el proceso de actualización de los planes de estudio. Claro que sí, Yadalín, con gusto. El plan de estudios es el documento completo del programa de posgrado, el cual precisa los perfiles de ingreso y egreso, la fundamentación, las metas, contenidos, estrategias y mapa curricular, para sustentar la formación integral del estudiante según la orientación y nivel del programa. En este documento, la pertinencia social y científica motiva el esfuerzo continuo para adecuar los contenidos curriculares y los temas de investigación a los problemas sociales y científicos relevantes del contexto donde se ubica el proceso formativo y de ciencia de frontera. El plan de estudios se revisa sistemática y periódicamente, de acuerdo a la productividad académica del programa, la inserción laboral de los egresados y de la efectividad del posgrado. Para garantizar su pertinencia, frecuentemente se actualizan los programas de unidad de aprendizaje y posterior a un tiempo se someten a un proceso minucioso de revisión de los planes de estudio para su modificación. Muchas gracias, Juan. Fíjate que el programa que nos presentaron anteriormente, lo que viene siendo el MITSI, en Mexicali tiene 2 sedes, tanto en la Facultad de Ingeniería como en el Instituto de Ingeniería. Y este es el momento de que nos compartan el quehacer del Instituto de Ingeniería. Por lo tanto, los invito a conocer a través de este video las instalaciones y a escuchar las palabras del director. Adelante. Soy el doctor Mario Alberto Curiel Álvarez, director del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. En nuestra unidad académica, las principales funciones son la investigación y la docencia a nivel posgrado en las áreas de las ciencias y la ingeniería. En el Instituto de Ingeniería se ofrece la maestría en ingeniería, maestría en ciencias, doctorado en ingeniería y doctorado en ciencias a través del programa de maestría y doctorado en ciencias e ingeniería, conocido en el ámbito académico como MITSI UABC. Actualmente el programa se encuentra acreditado por su calidad por parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, el PNPC del CONACYT. El objetivo central de este programa es responder de forma pertinente, con fundamentos científicos propios de la ingeniería y la tecnología, proyectos de investigación de alto impacto que promuevan a través del conocimiento el bienestar social y el desarrollo económico local y regional. En este sentido, promovemos la formación de recursos humanos altamente capacitados que puedan incorporarse como futuros líderes en sectores empresariales, académicos y o gubernamentales. Dentro de las líneas de investigación asociadas a nuestras 3 áreas del conocimiento, que son la ingeniería física, ingeniería química y medio ambiente, podemos destacar la física aplicada, el cómputo científico y tecnologías digitales, materiales avanzados, sistemas energéticos, tecnologías limpias y sustentabilidad, así como hidrología, geofísica e impacto ambiental. Por lo anterior, hacemos una cordial invitación a todo aquel profesionista de las ciencias y la ingeniería interesados en participar en la convocatoria de ingreso al MITSI, que estará abierta del 5 de abril al 5 de mayo del presente año. Para mayores informes,
se pueden dirigir con la doctora Jesús Eliana Rodríguez Burgueño al correo posgrado.ii@uabc.edu.mx o bien consultar la página oficial del programa www.mitsi/uabc.com. Gracias y los esperamos. Una vez que hemos escuchado a la Uriel, a quien agradecemos presentar a la doctora Jesús Eliana Rodríguez Burgueño. Bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos este espacio para hablarles de nuestro programa. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos y la invitación sobre las líneas de conocimiento directamente en el Instituto de Ingeniería. Sí, claro que sí, Yareli, muchas gracias. En el Instituto de Ingeniería manejamos 5 líneas de generación y aplicación del conocimiento que están asociadas a los 3 campos del conocimiento que ya mencionó nuestro director, el doctor Mario Curiel, que son química, física y medio ambiente. Estas líneas de generación y aplicación del conocimiento pues, son contaminación ambiental, corrosión de materiales, energía y medio ambiente, entre otras. Bien, muchas gracias. El Instituto de Ingeniería se caracteriza por sus proyectos de investigación. Son el proyecto de la microred sustentable de servicios, el estudio para la integración y riesgos del municipio de mecánica y estructural de materiales nanoestructurados metálicos, la extracción de aceite esencial de cáscara de naranja y hoja de eucalipto, la red temática ecosistemas STEM y el proyecto de estudio de la hidrología del corredor del delta del río Colorado. Por favor, algunos de estos proyectos y sobre el impacto de ellos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, en general nosotros los proyectos que realizamos aquí en el Instituto de Ingeniería, nuestros proyectos de investigación, son asociados a las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales, en vinculación con diversos sectores como la sociedad organizada, la industria y también el gobierno, con alto sentido de la responsabilidad social y ambiental. En todos los proyectos de investigación que realizamos pues, participan nuestros estudiantes de posgrado. Por ejemplo, el proyecto de la microred tiene como objetivo brindar servicios energéticos generados con energías renovables a una comunidad rural marginal sin acceso a los servicios básicos. Estudiantes de maestría y doctorado han desarrollado sus trabajos de tesis en este proyecto tan importante para la región. Además, con el ecosistema STEM se desarrollan proyectos para promover, difundir y divulgar el conocimiento y también fortalecer las vocaciones científicas en diversos niveles educativos. Durante la pandemia, te menciono que se creó un desinfectante de superficies y también para uso personal, con la finalidad de proveer un producto de calidad y eficiente contra la eliminación del COVID-19 en las zonas aplicables. Por más de 15 años se han realizado estudios en el corredor del delta del río Colorado con el objetivo de determinar las zonas viables para la restauración, coadyuvando también a determinar estas zonas y a la recuperación ambiental del delta. Es un hábitat muy importante, de importancia internacional. Y pues, ¿qué más decirles? Que nuestros proyectos son muy diversos, ya tienen diversas problemáticas, tenemos ya 40 años en la investigación y más de 17 años formando maestros y doctores en ciencias e ingeniería. Los invito a que nos conozcan, dense una vuelta por nuestras páginas y bienvenidos a formar parte de esta gran familia. Doctora Eliana Rodríguez, agradecemos esta... Y bueno, vamos a continuar invitando a los interesados a páginas web del Instituto de Ingeniería. Da el turno de la facultad. Continuamos.
Hola, Connie. Hemos escuchado sobre la diversa oferta de UABC a nivel posgrado y nos han hablado tanto de programas de posgrado, tanto de profesionalizantes como de investigación. ¿Nos platicas la diferencia de estos, por favor? Con mucho gusto, Yaralyn. Los programas profesionales, antes se les llamaba profesionalizantes, ahora profesionales, tienen como propósito profundizar en el campo profesional para atender la demanda potencial del mercado laboral y, sobre todo, el impacto inmediato a los sectores de incidencia. El requisito es un trabajo terminal, el cual debe ser una aportación original que plantee la solución de problemas específicos del sector de incidencia del posgrado. Por otro lado, los programas con orientación al estudiante una formación amplia y sólida en el campo del conocimiento, con una alta capacidad para la innovación científica y social, el pensamiento crítico y creativo, originales. Se considera un trabajo original y de investigación que aborda problemas, inhiben el desarrollo, ayudan con un enfoque disciplinar. Esto debe ser de preferencia desde una perspectiva ética. Gracias, Connie. Bien, bueno, es el momento de hablar sobre la diversidad del área de la salud y este es el turno de la Facultad de Medicina. Instalaciones a través del siguiente video y de escuchar las palabras del director. Hola, soy el doctor José Manuel Avendaño Reyes, director de la Facultad de Medicina Campus Mexicali. Esta unidad académica ofrece diversos programas de posgrado, entre los que destacan la maestría y doctorado en ciencias en biomedicina. Estos programas tienen como objetivo formar investigadores de alto nivel y está dirigido a los estudiantes de las licenciaturas del área de la salud. Quiero comentarles que la razón por la cual ustedes deben cursar este programa en nuestra facultad es que contamos con un núcleo académico básico muy importante constituido por 17 profesores de tiempo completo, todos con un nivel de doctorado y el 88% de ellos perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores. Quiero decirles que contamos con una infraestructura muy importante, tanto de laboratorios como de equipo. Los laboratorios se encuentran equipados con máquinas de última generación, en particular los termocicladores que sirven para desarrollar las técnicas de reacción en cadena de polimerasa, que es en la actualidad uno de los elementos más importantes y básicos para la investigación aplicada. Finalmente, debo señalarles que la oferta laboral con la que ustedes saldrán se incrementará de una manera significativa, puesto que podrán aspirar a ser contratados en cualquier universidad o centro de investigación, llámese UABC o universidades privadas. También las empresas farmacéuticas podrán ofrecerles trabajo, así como cualquier otra empresa pública o privada que se dedique al área de la investigación en nutrición. Siéntanse con la confianza de solicitar información en nuestras páginas oficiales, así como en el Facebook de la Facultad de Medicina. Muchas gracias.
Una vez que hemos escuchado al doctor José Manuel Avendaño, director, presentar al coordinador de esta unidad académica, Lina, quien nos acompaña y le damos pues las muy buenas tardes. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora Yarelín. Aprovecho el momento para enviarle un saludo a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Muchas gracias. Bien, doctor. El doctor educativa de posgrado, y lo invitaríamos a que usted nos platique y nos profundice sobre las diversas líneas de generación y aplicación del conocimiento de sus programas. Contamos con dos líneas de generación y aplicación del conocimiento. Una de ellas es en biomedicina molecular y medicina translacional. La ciencia translacional lo que busca es que se acelere la aplicación en favor de la salud de nuestra comunidad de aquellos conocimientos que derivan de la ciencia básica. Y la otra línea que tenemos es la de nutrición y medicina preventiva, que el nombre nos dice bastante, busca que los conocimientos de las ciencias de la nutrición se puedan aplicar para la prevención de las enfermedades. Esas son las dos líneas que tenemos en el programa. Muchas gracias, doctor. Tengo entendido de que algunos de los proyectos en la Facultad de Medicina son los titulados Método de mamá canguro en la microbiota fecal y su relación con el neurodesarrollo y estado nutricional de niños preescolares con antecedentes. Otro proyecto es titulado de invasión y secreción de vesículas prostáticas PC3. Tenemos un tercer proyecto titulado Caracterización y formulación de compuestos en residuos de fruto de tomate para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. Y por último, el proyecto titulado Efectos de la heterolemia asociada a LDL, modelo de cáncer de mama RE. Lo invitaría a que nos comparta sobre el objetivo. Claro que sí. En el caso del primer proyecto sobre la lactancia materna y el método de mamá canguro, les comento rápidamente que esta técnica de mamá canguro es un método innovador para el tratamiento y manejo ambulatorio de niños prematuros y bajo peso al nacer. Lo que busca este proyecto es evaluar si la lactancia materna y el método de mamá canguro puede tener un impacto en la microbiota fecal del niño y ver qué relación pudiera tener con el desarrollo neurológico y el estado nutricional cuando el niño logre su edad preescolar, en el caso de niños que nacieron prematuramente. Porque resultaría muy interesante evaluar estos efectos y el beneficio que se puede obtener de ellos en caso que se obtenga un resultado como el que se espera. En el caso del segundo proyecto, que es la resistina como posible inductora de invasión, este es un trabajo que se realiza en cultivo de células prostáticas malignas y busca evaluar si la resistina, que es una sustancia que se produce por el tejido adiposo, todos la producimos, pero se ha relacionado con ciertos tipos de cáncer cuando hay niveles elevados de esta proteína. Entonces, este proyecto pretende evaluar si la resistina está involucrada en promover el fenómeno de la invasión celular, que es una característica de las células malignas. En el caso del tercer proyecto, caracterización y formulación de compuestos bioactivos de harina basada en residuos de fruto de tomate para el tratamiento de yacimientos tipo 2, le comento que se estima que alrededor de 1.500 millones de toneladas por año se generan por residuos de tomate, mayormente por la industria alimentaria. Y sería muy interesante evaluar, de hecho lo que pretende este proyecto, evaluar la utilidad que pueda tener estos residuos, particularmente en este proyecto se quiere evaluar si pueden inhibir algunas sustancias que vengan en estos residuos, si pueden inhibir un par de enzimas
que están en el tracto digestivo y que se encargan de digerir carbohidratos, de tal manera que se aumenta la absorción de glucosa de manera normal por la actividad de estas enzimas. Si el residuo de tomate tiene o demuestra a través de este proyecto que tiene sustancias que inhiben estas enzimas, entonces vamos a disminuir la absorción de glucosa y la generación de harinas de estos residuos sería muy útil, por ejemplo, para pacientes con diabetes. Y el cuarto proyecto está relacionado con la hipercolesterolemia y el uso de tamoxifeno en un modelo de cáncer de mama. El tamoxifeno es una sustancia que se utiliza mucho para tratar ciertos tipos de cáncer de mama. Sin embargo, en algunos casos, cuando está indicado el tratamiento, las pacientes son resistentes al tratamiento. Y lo que pretende este proyecto es evaluar si la hipercolesterolemia puede generar resistencia al tratamiento. Estos son, doctora, 4 ejemplos de proyectos que se están llevando a cabo como tesis. Son 2 del área de nutrición y medicina preventiva y los otros 2 del área de medicina molecular. Muy bien, doctor Raúl. E invitamos sociales a consultar los detalles del programa educativo en mención. Es momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola Luis, Hola, ¿qué sabemos tal? que la UABC, otro de los beneficios de los programas de posgrado es la movilidad que se ofrece a los estudiantes. ¿Nos platicas sobre ello, por favor? Claro que sí, es un programa muy importante, el programa de intercambio y movilidad de la UABC. Es un programa institucional que permite incorporar la experiencia internacional o nacional, a sus alumnos de licenciatura y posgrado mediante el otorgamiento de apoyos para la realización de estancias académicas con la finalidad de cursar materias durante 1 o 2 semestres, participar en proyectos de investigación con valor crediticio, realizar ponencias, cursar intersemestrales o estancias de investigación. Muchas gracias, Luis. Continuando con la oferta de posgrado del área de la salud, los invito a ver un video para conocer las instalaciones de la Facultad de Odontología y escuchar las palabras del director de esta unidad académica. Muy buenas tardes, mi nombre es Guillermo Pérez Cortés, soy el director de la Facultad de Odontología Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California para el periodo 2017-2021. La carrera que se ofrece en licenciatura es la carrera de cirujano dentista, una carrera de 9 semestres y 1 año de servicio social. Y en lo que respecta a las especialidades, tenemos 3 especialidades que ofertamos en programas generacionales, que es ortodoncia, que es la primera que se creó en el año 2005. Un año después se abre periodoncia y un tiempo después prostodoncia. Y estos programas han tenido un crecimiento rápido y de buen prestigio. La universidad pues es una de las mejores universidades ranqueadas internacionalmente, nacionalmente, y bueno, sin lugar a duda la mejor universidad del noroeste. Y los 3 programas se encuentran en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, lo cual demuestra la calidad de los programas, y además nuestros estudiantes tienen una beca de manutención de apoyo para poder subsanar sus estudios.
En lo que respecta a programas de posgrado de reciente creación, tenemos la maestría en ciencias odontológicas y el doctorado en ciencias clínicas odontológicas. Uno con duración de 2 años y otro con duración de 3 años, los cuales están ingresando a CONACYT como programas de reciente creación. ¿En qué radica la importancia y la invitación para ser un estudiante y un egresado de posgrado y qué ofrecemos? Hemos hecho estudios exhaustivos cuando se crean estos programas de factibilidad y pertinencia y empezamos y aperturamos los que creemos que tienen más campo laboral y demanda. Y con los años en el seguimiento que le hemos dado a nuestros estudiantes nos hemos dado cuenta que se encuentran muy bien ubicados en su campo laboral, en su país de origen, porque tenemos también egresados de otros países y mucha gente distribuida a todo lo largo del noroeste y de todo México, egresados, lo cual nos ha permitido dar un seguimiento en lo que respecta a cómo les ha ido a los que están laborando, y muchos de ellos incluso están participando en diferentes universidades como docentes. Cualquier información con respecto a nuestros programas, planes de estudios y aperturas de convocatorias lo pueden encontrar a través de la página UABC, también a través de la página Odontología Mexicali, a través de Facebook, que es nuestra página oficial. Nosotros constantemente estamos publicando información. Aquí simplemente pues habría que darle un like a la página e inmediatamente empiezan a aparecer la información que vaya fluyendo al respecto. Una vez que hemos escuchado las palabras del doctor Guillermo Pérez Cortés, director de la Facultad de Odontología, a quien le agradecemos su participación, nos es muy grato presentar al coordinador de investigación y posgrado de esta unidad académica, el doctor Michael Hermida Rojas. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, tengan ustedes y toda la audiencia que nos sigue en esta exposición. Bienvenido. Doctor Guillermo ya nos presentó sobre los programas de posgrado que se ofertan actualmente y lo invitaría a que usted nos mencionara, nos platicara sobre las líneas de generación y aplicación del conocimiento de los mismos. Sí, nuestros programas de posgrado tienen una serie de líneas de generación y aplicación del conocimiento que son comunes, como puede ser la línea de biología celular y molecular aplicada a las ciencias odontológicas, que se aplica tanto en los programas de especialidades como maestría y doctorado. Odontología clínica y terapéutica avanzada es otra de nuestras líneas, con énfasis en biomateriales dentales y láser terapia. Tenemos también atención odontológica especializada tanto en ortodoncia como en periodoncia y ortopedia y implantología y prostodoncia. O sea, se cubren todas las áreas de la atención odontológica de las diferentes especialidades, así como epidemiología y salud bucal. Muchas gracias, doctor. Me gustaría que nos platicara sobre 3 de los proyectos más relevantes de la Facultad de Odontología y que impactan, esos proyectos de investigación que impactan en sus programas de posgrado. Bueno, afortunadamente existe una integración entre todos los programas de posgrado, de manera que los estudiantes de especialidad pueden transitar hacia el programa de maestría e incluso concluir en el doctorado con proyectos de investigación sostenidos y mantenidos. Los 3 proyectos de investigación más importantes que tenemos en estos momentos se enfocan a la experimentación, la innovación y la generalización del desarrollo científico en la odontología. El primero de ellos, con más impacto ya en la comunidad, con una fase muy avanzada, es la evaluación de la eficacia y la efectividad del Periosan para la prevención y el tratamiento de las enfermedades periodontales. El Periosan es un producto creado por la UABC, es el resultado de esa generación de fármacos y de productos desde el Instituto de Ingeniería, pasando por una excelente evaluación de nanotecnología, todo lo que es la investigación básica, llevada ya al área clínica. Y este proyecto es básicamente la fase experimental 3, en la que ya hay grupos poblacionales mucho más extensos que reciben estos fármacos. También tenemos un proyecto que es sobre la evaluación de un sistema de diagnóstico integral para las maloclusiones en la población de Mexicali y su valle.
Nuestra facultad cuenta con todos los equipos para hacer estudios de imagenología, ya sean tomografías, ortopantomografías, radiografías, etcétera, en las que se integra esto con la práctica clínica para diagnosticar desde momentos tempranos los principales problemas oclusales. Y por último, tenemos un proyecto que es sobre las pautas para el diagnóstico y la rehabilitación multidisciplinaria de la población desdentada de Mexicali, su valle y las poblaciones aledañas, donde la especialidad de prostodoncia es la que liderea. Ellos rehabilitan, colocan prótesis, pero con un enfoque integral, donde el paciente no solo reciba una rehabilitación bucal, sino una rehabilitación física, psíquica, social, y se puede integrar a nuestra sociedad. Básicamente estos son los 3 proyectos más importantes, aunque tenemos otros que responden a perfiles muy específicos de otras áreas de la odontología. Estamos seguros que así cada vez más atractivos, ¿no? Los posgrados de UABC. Pues sí, Su valiosa un poco que participación. integrarnos. Sí, claro. Desde la Facultad de Odontología. A continuación, de la facultad. Doctor. Gracias. A ustedes, gracias. Hola Juan, estamos llegando al final de nuestro programa y te tengo una pregunta. Platícanos sobre qué es lo que pueden encontrar los interesados en la página web de cada una de las unidades académicas. Claro que sí, Yarari, con gusto. Bien, cada uno de los programas educativos, como bien los mencionábamos, tienen una página web, una página electrónica, en el que van a compartir información de importancia para los aspirantes, así como para los alumnos. En ella vas a encontrar la estructura del plan de estudios, como son los objetivos generales y particulares, perfil de ingreso y egreso, nombre de los cursos, número de créditos, contenidos metodológicos, metodología de enseñanza y aprendizaje, criterios de evaluación, bibliografía relevante y actualizada. También o aplicación del conocimiento del programa. Productividad académica relevante del programa de los sectores de la sociedad. Procesos administrativos y otros datos de interés para el estudiante, como el nombre del coordinador del programa, direcciones, teléfono. Bien, pues sin más preámbulo nos vamos a la académica, no por ello menos importante, del área de la Facultad de Enfermería. Los invito a ver el sitio y escuchar el
Ciencias de la Salud, Leticia Gabriela Rodríguez Pedraza, directora de la Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Baja California, del Campus Mexicali. Nuestra unidad académica oferta la maestría en Enfermería en Salud Comunitaria, cuyo objetivo es preparar al licenciado en Enfermería en ámbitos distintos a la aplicación de los cuidados de enfermería al usuario. En este caso, la enfermería comunitaria atiende los problemas de la población con la capacidad de que el egresado de esta maestría pueda elaborar proyectos innovadores, abriéndose oportunidades en los campos, ya sea institucionales públicos, privados, inclusive en la práctica privada de la enfermería. La importancia de estudiar la maestría en Enfermería en Salud Comunitaria nos lleva primeramente a estudiar la historia de los posgrados en enfermería. En nuestro país, únicamente el 5% de los profesionales de la enfermería poseen hoy en día un posgrado. Es importante entonces para nosotros como gremio elevar la calidad de nuestros cuidados, aumentar el nivel de estudio que poseemos y, ¿por qué no?, con una maestría en enfermería en el ámbito de la comunidad. Además de ser profesionalizante, nuestro posgrado se encuentra dentro del padrón de calidad de CONACYT. Con esto, nuestra unidad académica te está asegurando que el estudio que tú vas a realizar con esta maestría es de calidad. Asimismo, podrás tramitar una beca a través de dicho organismo. Anímate a estudiarlo. Nuestra convocatoria se encuentra disponible y abierta en la página de enfermería de la Universidad Autónoma de Baja California. Asimismo, en la página de Facebook Facultad de Enfermería Mexicali, UABC. Muchísimas gracias. Una vez que hemos escuchado a la Gabriela Rodríguez, directora, me es muy grato presentar a la coordinadora de investigación y posgrado de esta unidad académica, la doctora Alma Angélica Villa. Muy buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Espero se encuentren bien. Gracias por el espacio para compartir información sobre nuestro posgrado. Muchas gracias, doctora. La invito a platicar generación y aplicación del conocimiento de enfermería en salud comunitaria que oferta La Unidad de Generación de Conocimiento de la MESAC es sobre promoción y autocuidado de la salud. Trabajamos sobre áreas prioritarias de salud pública en Baja California con enfoque en intervenciones comunitarias y en apego a las estrategias internacionales, nacionales y locales. Utilizamos metodologías que buscan el trabajo intersectorial, multidisciplinario y transversal. Se busca trabajar a la par con las comunidades para favorecer la toma de decisiones distribuida y el conocimiento que se genera en este posgrado profesionalizante sirve de base para mejorar las prácticas. Bien, muchas gracias. Con la intención de dar a conocer sobre los diversos proyectos de investigación que se realizan en UABC, que tienen con los proyectos de investigación, con los programas educativos, sobre los proyectos titulados Prevalencia y factores asociados de la sarcopenia en adultos mayores de Mexicali, estos servicios de baja. La escuchamos. Claro que sí. La sarcopenia es uno de los síndromes geriátricos cuya identificación y atención oportuna podría favorecer a retrasar los efectos adversos asociados a ella, como lo son las caídas, fracturas, el riesgo de hospitalización, disminución de la calidad de vida, dependencia o mortalidad. En contextos de Europa y Asia se han identificado que algunos factores del estilo de vida, como la inactividad física, el estado de peso, datos sociodemográficos como la edad y el sexo, consumo de alcohol y tabaco y enfermedades crónicas se asocian a este fenómeno. No obstante, la evidencia previa no es concluyente y es escasa en el contexto mexicano y latinoamericano. El objetivo de este proyecto en particular es determinar la prevalencia de la sarcopenia y su asociación con los factores sociodemográficos, de estilo de vida y enfermedades crónicas en adultos mayores de Mexicali y Baja California. Sobre el segundo proyecto, pues bueno,
Por otra parte, la heteronormatividad representa una aversión a todo aquello que vaya en contra del postulado que sustenta que existen solo dos géneros, que el sexo refleja el sexo biológico y que solo la atracción entre personas de géneros opuestos es natural y aceptable. Lo anterior repercute en las barreras que enfrentan las mujeres trans para acceder a los servicios de salud, como también impacta en las barreras que los profesionales de la salud perciben a nivel individual, por ejemplo, en las creencias, a nivel colectivo y estructuralmente, por ejemplo, la falta de capacitación. Dicho proyecto busca conocer los determinantes micro y macro socioestructurales para el acceso a los servicios de salud desde la experiencia de las mujeres trans y de profesionales de salud de Baja California. Doctora Almadilla, esa participación. A visitar las redes sociales de la Facultad de Enfermería de este programa. Pues bien, hemos llegado al final. Realizar este evento pues sea de gran ayuda para todos los aspirantes que aún no se deciden por estudiar un posgrado. Los esperamos en cada uno de los campus. Y bien, iniciaré agradeciendo a la vicerrectora, a la maestra Edith Montiel Ayala, a la licenciada Rebeca Mancilla en la transmisión, a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, a la doctora María de Jesús Montoya Robles, al taller de producción audiovisual, a la maestra Concepción Baxín, a la jefa de informática y bibliotecas, la licenciada Ángeles Delgado, por el préstamo de estas instalaciones aquí en la biblioteca del Campus Tijuana. A la ingeniera Amanda López, jefa de bibliotecas. Además, al Departamento de Apoyo a la Docencia e Investigación, que en este caso pues fue aquí donde hicimos este evento en Tijuana, a la licenciada Karen Cuellar, a la maestra Paola Capistrán, y también queremos agradecer a todo el equipo de la maestra Concepción Baxín, auxiliar de producción, a Eric Tobar, además de a los departamentos de apoyo a la ciencia e investigación, que es en el caso de Ensenada, a todo este equipo también, Concepción, a la Coordinación General de Investigación y Posgrado también, a todos los que estuvieron apoyando, y a la doctora Yaralín Aceves, que el próximo evento pues estaremos en la ciudad de Mexicali, la ciudad que capturó el sol, aunque bueno, esperemos que no haya tanto calor cuando sea el evento. Será el siguiente año, esperamos darles más información, más proyectos y que también haya más programas educativos que tengan opción los aspirantes que tengan muchas ganas de estudiar un programa de posgrado, ¿no? De parte de la Coordinación General de Investigación y Posgrado, a nombre del doctor Juan Guillermo Vaca Rodríguez, del Departamento de Posgrado, su servidor, el doctor Juan Antonio Mesa Fregoso, el analista, el licenciado Francisco Guzmán, pues damos por terminado este evento, por lo cual felicitamos a todas las unidades académicas, porque aquí se mostró información valiosa para aspirantes, información que pues está trascendiendo fronteras, no solamente a nivel nacional. Esperamos contar con alumnos de otros países y claro, ¿por qué no trabajar en programas que podamos tener dobles grados? Muy bien, pues damos por finalizado este evento, este tercer Expo Posgrado Virtual 2021. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta transmisión. Los invitamos pues a compartir, a retransmitir estos videos y que pues en cualquier facultad que sea de su interés, ingresen, vean las opciones que tienen y con gusto en los correos cpi@uabc.edu.mx, pues ahí estaremos atendiendo sus comentarios.